Cuando hablamos de Bruce Willis, no estamos hablando simplemente de un actor. Estamos hablando de un símbolo, de un rostro que marcó generaciones enteras, del hombre que redefinió el cine de acción con Die Hard, que nos sorprendió con giros inolvidables en The Sixth Sense y que construyó una carrera sólida, intensa y profundamente influyente en Hollywood. Estamos hablando de Bruce Willis, y por eso, cualquier noticia sobre él no es solo una noticia, es un impacto emocional. Pero hoy la pregunta que muchos se hacen es incómoda, fuerte y directa. ¿Bruce Willis está solo y abandonado? ¿O hay una verdad que pocos están dispuestos a contar? Para entender lo que realmente está pasando, tenemos que ir más allá de los titulares. Tenemos que dejar de lado el morbo, el sensacionalismo y el ruido de redes sociales. Tenemos que mirar los hechos con profundidad. Durante décadas, Bruce fue visto como indestructible. Su personaje en Die Hard sangraba, caía, sufría, pero siempre se levantaba, y el público empezó a confundir al personaje con el hombre real. Se creó una imagen casi invencible, un héroe eterno, pero la vida real no es una película. Cuando su familia anunció que estaba enfrentando afasia, el mundo quedó en shock. Más adelante, la confirmación de que padecía demencia frontotemporal fue todavía más fuerte. Una enfermedad progresiva, una condición que no solo afecta la memoria, sino también el comportamiento, la comunicación y la personalidad. Y fue ahí cuando comenzaron los rumores. Menos apariciones públicas, más silencio, fotografías breves, momentos familiares compartidos con cuidado. Y entonces, las preguntas empezaron a multiplicarse. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde está Hollywood? ¿Por qué ya no se le ve como antes? Pero aquí es donde debemos detenernos. Silencio no significa abandono. Retiro no significa soledad. La familia de Bruce Willis no desapareció. Al contrario, ha sido una de las familias más transparentes en una situación tan delicada. Su esposa, Emma Heming, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de ser cuidadora. Sus hijas han compartido mensajes llenos de amor y unión. Incluso su exesposa, Demi Moore, ha mostrado una presencia constante y respetuosa, demostrando que la familia puede transformarse sin romperse. Eso no es abandono. Eso es compromiso. Pero existe un tipo de soledad que es diferente. La soledad que puede traer una enfermedad neurodegenerativa. La soledad que no depende de la cantidad de personas alrededor, sino de los cambios internos que ocurren en el cerebro. Y esa es una realidad dura, profundamente humana, difícil de aceptar. Bruce Willis pasó de estar rodeado de cámaras, luces, equipos de producción y millones de fanáticos, a una rutina mucho más tranquila, más privada, más enfocada en el cuidado diario. Ese cambio es enorme, es radical, y para el público puede sentirse como una desaparición. Pero en realidad es una transición. Hollywood es una industria que celebra la juventud, la productividad y la presencia constante. Cuando una estrella se retira por motivos de salud, el sistema sigue adelante. Los reflectores cambian de dirección. Y eso puede dar la impresión de que alguien fue olvidado. Sin embargo, olvidar no es lo mismo que respetar la privacidad. En el caso de Bruce, la decisión fue clara. Priorizar la salud. Priorizar la estabilidad emocional. Priorizar la familia. Y eso implica reducir la exposición pública. Emma Heming ha hablado del impacto emocional que implica acompañar a alguien con demencia frontotemporal. Ha mencionado la importancia de crear conciencia, de hablar del tema sin tabúes. Eso no es una estrategia de imagen. Es una realidad que muchas familias viven en silencio alrededor del mundo. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre una celebridad. Se convierte en un espejo. Porque millones de personas enfrentan condiciones similares lejos de los titulares. Sin cámaras, sin apoyo mediático, sin millones de seguidores enviando mensajes de ánimo. La enfermedad no distingue fama ni fortuna. No pregunta cuántos premios tienes. No importa si protagonizaste éxitos de taquilla o si trabajaste en el anonimato toda tu vida. Afecta igual. Entonces, cuando alguien dice que Bruce Willis está abandonado, la pregunta real debería ser, ¿abandonado por quién? ¿Por su familia? No. ¿Por quienes lo cuidan día a día? No. ¿Por quienes comparten recuerdos y celebran su legado? Tampoco. Tal vez lo que realmente se siente es el contraste entre el Bruce de las explosiones, la acción y la energía desbordante, y el Bruce actual, en una etapa distinta, más silenciosa, más vulnerable. Pero la vulnerabilidad no es abandono, es humanidad. Hay algo profundamente impactante en ver a un ícono enfrentando una condición que lo obliga a frenar,
a detenerse, a vivir el presente con otra perspectiva. Es una lección involuntaria para todos nosotros. Durante años, lo vimos salvar el mundo en pantalla. Ahora, su mundo es más pequeño, más íntimo. Y eso no lo hace menos valioso. Lo hace real. También debemos hablar del legado, porque aunque su carrera haya terminado oficialmente, su impacto sigue vivo. Cada vez que alguien vuelve a ver Die Hard en diciembre, cada vez que un joven descubre The Sixth Sense por primera vez, cada vez que se menciona su nombre como referencia del cine de acción de los años 80-90, el legado no desaparece con la enfermedad. Y quizás esa sea la verdad que nadie quiere contar. Bruce Willis no está siendo olvidado. Está siendo cuidado. Está siendo acompañado en una etapa que exige discreción, respeto y amor. La industria puede seguir produciendo nuevas estrellas. Las plataformas pueden lanzar nuevas series cada semana. Pero hay figuras que quedan grabadas en la memoria colectiva. Bruce es una de ellas. Y si algo ha demostrado esta situación, es que la familia puede redefinirse, fortalecerse y unirse incluso en medio de la adversidad. La relación entre Bruce, Demi Moore y Emma Heming es un ejemplo poco común en el mundo del espectáculo. No hay escándalos públicos. No hay guerras mediáticas. Hay apoyo. Eso es impactante. Pero no vende tanto como el drama. Por eso es más fácil hablar de abandono que de resiliencia. Es más fácil insinuar soledad que reconocer compromiso. Sin embargo, la realidad suele ser menos escandalosa y más profunda. Bruce Willis está atravesando una etapa difícil. Sí, su vida cambió radicalmente. Sí, pero no hay evidencia de abandono. Hay evidencia de amor, de cuidado y de adaptación. Y tal vez lo más fuerte de toda esta historia es esto: incluso los héroes necesitan ser cuidados. Incluso los hombres que parecían indestructibles son humanos. Esa es la verdad que duele. Esa es la verdad que impacta. Esa es la verdad que muchos prefieren no mirar de frente. Bruce Willis no está solo en el sentido físico. Está rodeado de su familia. Está rodeado del cariño de millones de personas que crecieron viéndolo en pantalla. Lo que cambió no fue el amor. Fue la etapa de la vida. Y aceptar eso es mucho más difícil que crear un titular dramático. Porque aceptar eso significa reconocer que el tiempo pasa para todos. Que la salud es frágil. Que la fama no protege de todo. Y que, al final, lo más importante no son los aplausos, sino quien se queda cuando el ruido desaparece. Y cuando el ruido desaparece, es cuando comienza la parte más difícil de la historia. Porque el silencio no solo rodea a Bruce Willis, también rodea a su familia, rodea a su casa, rodea a su rutina diaria. Y ese silencio, lejos de ser abandono, es muchas veces una forma de protección. La demencia frontotemporal no es una condición simple, no es solo olvidar cosas. Es un proceso que puede alterar la forma en que una persona se comunica, reacciona y se relaciona con el entorno. Puede cambiar expresiones, comportamientos, incluso la manera en que alguien muestra afecto. Y eso, para una familia, es devastador. Imagina por un momento lo que significa para alguien que pasó décadas dominando diálogos, memorizando guiones, improvisando con seguridad frente a cámaras, enfrentarse a dificultades para comunicarse. Es un contraste brutal. Es una transformación que golpea no solo al paciente, sino a todos alrededor. Pero aquí está la parte que muchos ignoran: el acompañamiento constante. Emma Heming ha sido clara al hablar sobre el papel de los cuidadores. Ha explicado que acompañar a alguien con demencia implica fortaleza emocional, paciencia infinita y una adaptación diaria. No hay un manual perfecto. No hay una fórmula mágica. Cada día puede ser distinto. Y eso no se vive desde la distancia. Se vive desde la presencia. Sus hijas también han mostrado públicamente su amor y cercanía. Han compartido momentos familiares que reflejan unión. No son imágenes diseñadas para titulares. Son gestos sencillos, abrazos, sonrisas, mensajes en fechas especiales. La relación con Demi Moore también ha sido un punto que rompe con el cliché de Hollywood. Después de una separación que fue ampliamente mediática en su momento, hoy existe una dinámica familiar sólida. Demi ha estado presente, ha mostrado respeto, ha hablado con cariño. Eso no es abandono, eso es madurez. Pero entonces, ¿de dónde nace la narrativa de la soledad? Nace del contraste. Durante años, Bruce fue una figura omnipresente. Alfombras rojas, entrevistas internacionales, estrenos mundiales, portadas de revistas, papeles protagónicos. Y de repente, nada de eso.
Cuando alguien tan visible se vuelve discreto, la mente colectiva llena el vacío con suposiciones. Y muchas veces, esas suposiciones son más dramáticas de lo que la realidad merece. Hay algo profundamente humano en nuestra dificultad para aceptar que los héroes envejecen, que las estrellas también enfrentan enfermedades, que el tiempo no perdona, nos incomoda, porque se le pasa a alguien que parecía invencible. ¿Qué nos espera a nosotros? La historia de Bruce Willis no es solo la historia de un actor enfrentando una condición médica. Es la historia de cómo la sociedad procesa la vulnerabilidad de sus ídolos. En el cine, siempre había una escena final explosiva, una última victoria, una frase contundente antes de que la pantalla se volviera negra. Pero en la vida real, las despedidas no siempre son espectaculares. A veces son silenciosas, a veces son graduales, y eso puede doler más. También es importante hablar del impacto emocional en los fanáticos. Hay una sensación colectiva de pérdida, no porque haya fallecido, sino porque la versión pública que conocíamos ya no está presente. Y esa pérdida simbólica genera tristeza real. Pero la tristeza no debe transformarse en especulación irresponsable. Hay una diferencia enorme entre preocuparse y crear teorías, entre sentir nostalgia y acusar abandono, entre empatía y sensacionalismo. Bruce Willis no desapareció. Se retiró por una razón legítima y profundamente seria. Su familia decidió priorizar su bienestar sobre la exposición pública. Y eso, en una industria obsesionada con la imagen, es una decisión poderosa. También hay que reconocer algo más. Muchas celebridades enfrentan situaciones similares en silencio. La diferencia es que no todas tienen el nivel de reconocimiento de Bruce. Cuando algo le sucede a alguien tan icónico, el mundo entero opina. Pero no todo necesita convertirse en espectáculo. La demencia frontotemporal es una condición que afecta a miles de familias en todo el mundo. Al hablar abiertamente sobre el diagnóstico, la familia de Bruce ayudó a generar conciencia. Pusieron nombre a algo que muchas personas no entendían. Explicaron que no era simplemente retirarse, sino enfrentar un desafío real. Eso requiere valentía, porque podrían haber optado por el silencio absoluto. Podrían haber evitado explicaciones. Pero eligieron compartir lo necesario para frenar rumores y educar. Y aún así, los rumores no desaparecieron por completo. Siempre habrá quien quiera creer en teorías más dramáticas. Siempre habrá quien imagine conflictos ocultos. Pero los hechos visibles muestran otra cosa: presencia constante, respeto, unión. Es importante recordar que la fama no elimina la necesidad de privacidad. Al contrario, la hace más necesaria. Bruce pasó gran parte de su vida bajo reflectores intensos. Tal vez esta etapa, aunque difícil, también representa un espacio protegido, lejos del escrutinio constante. Y eso no es abandono, es un cambio de ritmo. Si algo impacta profundamente en esta historia es la fragilidad que revela. La idea de que incluso alguien que parecía más grande que la vida misma puede enfrentarse a límites muy humanos. Esa es la verdad que realmente sacude. Porque no se trata solo de Bruce Willis. Se trata de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros padres, abuelos, amigos, de la posibilidad de que un día tengamos que acompañar a alguien en un proceso similar. Y cuando eso ocurre, lo último que necesitamos es un titular sensacionalista. Lo que necesitamos es comprensión. Bruce Willis no está protagonizando su última película. Está viviendo una etapa real, compleja y profundamente humana. Y quienes están a su lado no lo han abandonado. Han elegido caminar con él en silencio. Quizás no haya cámaras. Quizás no haya alfombras rojas. Quizás no haya entrevistas exclusivas. Pero hay algo más importante: compañía. Y al final, cuando todo el ruido del mundo se apaga, eso es lo que verdaderamente importa. Y cuando entendemos eso, la historia cambia completamente de perspectiva. Porque tal vez la pregunta nunca debió ser si Bruce Willis está abandonado. Tal vez la verdadera pregunta es por qué necesitamos imaginar abandono para procesar el dolor. La figura de Bruce Willis fue construida durante décadas como la del hombre fuerte, sarcástico, resistente. El policía que caminaba descalzo entre vidrios rotos en Die Hard. El hombre aparentemente frío que escondía emociones profundas en The Sixth Sense. El héroe que siempre encontraba una salida. Pero ahora no hay guión. No hay director gritando «corte». No hay escena final heroica. Hay realidad. Y la realidad es más compleja que cualquier película. La demencia frontotemporal no solo transforma a quien la padece, también transforma la dinámica familiar. Cambia rutinas, cambia prioridades, cambia conversaciones,
Hay días buenos, hay días difíciles, hay momentos de lucidez, hay momentos de confusión, y todo eso ocurre lejos del espectáculo. Muchas veces, el público olvida que las celebridades también necesitan espacios íntimos para atravesar procesos personales. La exposición constante puede convertirse en una carga. Imaginar cámaras captando cada gesto, cada expresión, cada cambio, sería una presión innecesaria. Por eso la decisión de reducir apariciones no es una señal de aislamiento, es una estrategia de cuidado. Emma Heming ha hablado de la importancia de apoyar no solo al paciente, sino también a los cuidadores, porque acompañar a alguien con una condición neurodegenerativa implica desgaste emocional, implica fortaleza, implica aprender a vivir con incertidumbre, y eso no se hace desde la distancia, se hace desde la presencia diaria. Las hijas de Bruce han mostrado mensajes de amor que no parecen ensayados ni diseñados para titulares. Son palabras simples, sinceras, recuerdos compartidos, fotografías que reflejan unión. Incluso la relación con Demi Moore se ha convertido en un ejemplo de cómo una familia puede reorganizarse sin fracturarse. No hay competencia, no hay escándalos, hay cooperación. Eso, en el mundo del espectáculo, es extraordinario, pero no vende tanto como la narrativa del abandono. Vivimos en una cultura que se alimenta del drama. Una historia de soledad impacta más que una historia de cuidado silencioso. Un titular que sugiere ruptura genera más clics que uno que habla de estabilidad. Y ahí es donde la percepción se distorsiona. Bruce Willis no está recorriendo el mundo promoviendo una película. No está asistiendo a premiaciones. No está concediendo entrevistas explosivas. Pero eso no significa que esté solo. Significa que su mundo se volvió más pequeño, más íntimo, más humano. Hay algo profundamente simbólico en esto. Durante años, Bruce representó fuerza física, explosiones, persecuciones, escenas de riesgo. Ahora, la fortaleza que importa es otra, la emocional, la de aceptar ayuda, la de adaptarse, la de permitir que otros cuiden. Y aceptar ayuda, para alguien que fue visto como invencible, puede ser uno de los actos más valientes. El público a veces espera que sus ídolos enfrenten todo con la misma energía de sus personajes. Pero la vida no funciona así. La enfermedad no respeta fama ni trayectoria. No negocia con premios ni contratos millonarios. Simplemente llega, y cuando llega, redefine todo. Es importante entender que la demencia frontotemporal puede afectar el comportamiento de maneras que el público no siempre comprende. Puede cambiar la forma en que alguien se expresa, reacciona o interactúa. Eso puede ser doloroso para quienes lo conocen desde hace años. Pero esos cambios no eliminan la esencia de una vida entera. El legado de Bruce Willis no está limitado a su estado actual. Está grabado en décadas de cine. Está en cada escena que millones de personas repiten. Está en cada frase icónica. Está en cada recuerdo asociado a sus películas. Ese legado no se borra. Y mientras tanto, su vida continúa, en otro ritmo, en otra dimensión, con menos ruido, pero no con menos significado. También hay que hablar del impacto psicológico colectivo. Cuando una figura tan fuerte enfrenta una condición así, nos confronta con nuestra propia fragilidad. Nos recuerda que el tiempo avanza, que el cuerpo cambia, que la mente también puede cambiar. Eso incomoda, y cuando algo incomoda, buscamos explicaciones simples. Está abandonado es una explicación simple. Es dramática, es contundente, pero no necesariamente es real. La realidad suele ser más matizada. Puede haber momentos de tristeza, puede haber momentos de nostalgia, puede haber días difíciles, pero eso no equivale a abandono. Equivale a proceso, equivale a transición, equivale a una etapa distinta de la vida. Quizás lo más impactante de toda esta historia no sea la enfermedad en sí, sino la manera en que su entorno ha respondido. Con discreción, con respeto, con unidad. En una industria donde muchas relaciones se rompen bajo presión, aquí vemos cooperación. En un ambiente donde el escándalo suele dominar, aquí vemos silencio estratégico. En un mundo que exige explicaciones constantes, aquí vemos límites claros. Y poner límites también es una forma de amor. Bruce Willis pasó décadas entregando entretenimiento, emoción y adrenalina al público. Ahora, su círculo más cercano le devuelve algo que no se compra con fama: cuidado auténtico. No hay explosiones en esta etapa. No hay persecuciones. No hay aplausos masivos. Pero hay algo más profundo: presencia constante.
Y quizás esa sea la verdad que nadie quiere contar porque no es escandalosa, porque no genera morbo, porque no alimenta teorías. Bruce Willis no está solo en el sentido literal. Está viviendo una etapa delicada, acompañado por quienes eligieron quedarse. Y al final, cuando se apagan las luces del set y termina la función, lo único que realmente importa es quién sigue ahí. No el público, no los críticos, no los titulares, sino la familia. Y esa, hasta ahora, no ha desaparecido. Y entonces llegamos al punto final de esta historia, sin sensacionalismo, sin teorías vacías y sin dejar preguntas abiertas. Bruce Willis no está viviendo un abandono. Está viviendo una etapa profundamente humana. Una etapa que no se parece en nada a las explosiones de Die Hard ni a los giros impactantes de The Sixth Sense. Esta no es una película. No tiene guión perfecto. No tiene final épico con música de fondo. Tiene realidad. La demencia frontotemporal cambió su vida. Cambió su ritmo. Cambió su exposición pública. Pero no borró su historia. No eliminó su legado y no destruyó el vínculo con su familia. A su alrededor hay presencia. Está su esposa, sus hijas, el respeto constante de Demi Moore y un círculo que decidió priorizar el cuidado por encima del espectáculo. No hay guerra mediática. No hay señales claras de aislamiento forzado. Lo que hay es discreción. Y la discreción, en tiempos donde todo se convierte en contenido, puede confundirse con distancia. Pero no lo es. Lo que realmente ocurre es una transición. Un hombre que fue ícono global ahora vive en un espacio más íntimo. Un héroe de pantalla ahora enfrenta una batalla silenciosa. Y esa batalla no se gana con frases icónicas ni escenas memorables. Se enfrenta con paciencia, con apoyo, con amor cotidiano. La narrativa del abandono nace del contraste entre el pasado explosivo y el presente silencioso. Pero el silencio no significa vacío. Significa protección. Significa adaptación. Significa respeto por una condición que exige calma. El legado de Bruce Willis está intacto. Sus películas siguen vivas. Su influencia en el cine de acción permanece. Su nombre no desapareció de la historia del cine. Simplemente dejó de estar en la primera línea pública. Y eso es diferente a ser olvidado. La verdad completa, sin adornos y sin exageraciones, es esta. Bruce Willis está atravesando una enfermedad compleja. Su carrera terminó por una razón médica real. Su familia ha demostrado unión y compromiso. No hay pruebas de abandono. Lo que existe es una etapa difícil enfrentada con discreción. Y tal vez el verdadero aprendizaje que deja esta historia no sea sobre fama ni sobre Hollywood. Es sobre humanidad. Sobre cómo incluso quienes parecían invencibles necesitan ser cuidados. Sobre cómo la fuerza más grande no siempre es física, sino emocional. Al final, cuando se apagan los reflectores, lo único que define una vida no son los premios ni los aplausos. Son las personas que permanecen. Y en esta historia, esas personas están ahí, sin ruido, sin espectáculo, pero presentes. Ese es el cierre real, sin misterios ocultos, sin teorías sin fundamento, sin puntas sueltas. Bruce Willis no está solo. Está viviendo una etapa distinta. Y su historia, lejos de ser una tragedia mediática, es un recordatorio poderoso de que incluso los héroes necesitan descanso, cuidado y dignidad.